Muy bien, mis hermanos, pues vamos a continuar con este culto, con este desarrollo y hoy pues toca la predicación en esta tarde ya, en este mediodía. Y pues el título de este tema lleva por nombre Yo sí creo en Dios. Sabemos pues que pues hay muchos pensamientos diferentes, ¿verdad? Hacia lo que es creer en Dios, confiar en Él y guardar todos sus mandamientos. Son cosas, mis hermanos, pues que pues la iglesia ha aceptado, ¿verdad? Creer en un solo Dios todopoderoso, obedecerle, como ya hemos visto en esta hermosa escuela. Pero para ellos, mis hermanos, para todos aquellos que se creen ateos, pues en realidad, pues no existe todo eso, ¿verdad? Es solamente, pues, una eh, confusión nuestra, es es, lo maneja como un tipo de idolatría, ¿no? Algo inventado por nosotros y está dividido, ¿verdad? En diferentes formas. Entonces, hay unos que sí creen en Dios, que Él fue el creador, pero que no influye en que tengamos que guardar mandamientos, como es el deísta, que dice, pues sí, sí existe un ser supremo que está detrás de toda esta creación, pero ya lo de la religión y de guardar mandamientos, eso sí, ahí ya no influye él. Eso ya fue invento del hombre. Entonces vemos que, pues sí, son muchos pensamientos diferentes, ¿verdad? A lo que nosotros creemos. Y tenemos una diapositiva, le voy a pedir a nuestro hermano que nos ayude, nuestro hermano Daniel, con respecto a lo que pues, son los ateos. Más que nada, mis hermanos, vamos a ver varias diapositivas de cómo piensa un ateo. Dice, los ateos hablan de Dios porque ese Dios y su club de fans ha sido el mayor estorbo para el libre pensamiento y el avance del conocimiento humano. Entonces, es parte de un pensamiento de un ateo. Normalmente, ellos piensan que si una persona no creyera en Dios, sería más inteligente, sería menos ignorante. Y mis hermanos, hay muchos premios Nobel de hombres y mujeres creyentes en Dios. Y sin embargo los llaman ignorantes, cuando realmente pues vemos que la ignorancia viene de ellos, ¿verdad? Entonces, todo está basado en que cada quien debe tener un libre pensamiento, que no debe ser Dios el que piense por nosotros. Bueno, así lo manejan ellos. Sigue diciendo, porque reducen a las personas a creer en vez de pensar y razonar, porque nos dicen y que debemos creer y cómo comportarnos en nuestras vidas para no ofender a su amigo imaginario, porque nos acusan de inmorales, incapaces de amar, de satánicos que no creen en su Dios, porque esa creencia ha sido la causa número uno de numerosas muertes a lo largo de la historia de la humanidad. Sería muy irresponsable de parte de los ateos no hablar de semejantes atrocidades. Entonces vemos pues que todo esto, mis hermanos, de lo que hablan ellos con respecto hacia Dios y hacia la humanidad, hacia aquel que cree, ¿verdad? Piensa que es como un esclavo que está obligado a hacer todo lo que nuestro Dios dice, cuando vemos que no es así, ¿verdad? Que desde un principio se dio libertad al hombre a que tomara decisiones por sí mismo y no es Dios el que lo obliga a hacer realmente así. Por ejemplo, vemos, a eso lo conocemos como libre albedrío y tenemos en Deuteronomio 30 precisamente eso, el libre albedrío de nuestro Dios y no como ellos lo manejan, ¿verdad? Que estamos prácticamente como esclavos obligados a hacerlo. Nada más voy a leer estos artículos. 30 es el versículo 19 y 20. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, porque vivas tú y tu simiente, que amas a Jehová tu Dios, que oiga su voz
y te llegues a Él, porque Él es vuestra vida, porque Él es tu vida y la longitud de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, como vemos, es muy diferente, ¿verdad?, a lo que piensa un ateo. Hay libertad de elección. Cada quien se elige. Aquí mismo Dios lo está diciendo. Yo te digo que escojas la bendición. Ahora sí que te aconsejo que lo hagas. Pero, ¿qué pasa cuando el hombre toma lo contrario? No lo obliga a Dios y no cambia la mente del hombre a que tiene que ser a fuerza, como él dice, no, porque está dejando un libre albedrío, que cada quien escoja lo que quiere. Entonces, mis hermanos, vemos que es muy diferente el pensamiento de nuestro Dios a lo que ellos creen que realmente sucede, ¿verdad? Ahora dice Proverbio, por ejemplo, hablando de los pensamientos, porque así lo maneja en la primera parte, ¿verdad? Dice, porque ese Dios y su club de fans ha sido el mayor estorbo para el libre pensamiento. Entonces dice Proverbios capítulo 21, y de ahí es prácticamente el arranque, ¿no? No tenemos libertad de pensar libremente, de hacer las cosas como uno quiere, estamos sujetos a como Él quiere que seamos, y lo que buscan es precisamente esa libertad. Entonces yo lo veo más que nada como que no me estorbes para tener libertad y hacer las cosas que yo quiera, como yo quiera. Si quiero beber, pues déjame ser así. Quiero fumar, me quiero drogar, quiero ser adicto al sexo o a las malas cosas, déjame ser así. O sea, es prácticamente buscan a alguien que no les estorbe para tener libertinaje, no libertad de la que nosotros conocemos. Y por eso estos pensamientos, mis hermanos, van en contra a lo que Dios realmente busca de nosotros. Dice el Proverbio 21, versículo 29 al 31, dice, el hombre impío afirma su rostro, mas el rostro ordena sus caminos. No hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. El caballo se apareja para el día de la batalla, mas de Jehová es el salvador. Entonces, como vemos, pues, nos habla el rey Salomón el hombre, ¿verdad? Cómo afirma, o sea, se pone seguro, ¿verdad? Que lo que él cree es lo correcto y que el camino que ha elegido para él es el correcto. Y así podemos encontrar muchas personas que se han elegido precisamente, han elegido su propio camino o han hecho un camino a su gusto, una balanza que no estorbe, ¿verdad? De acuerdo a la vida que quiere tener en este mundo. Entonces, eso de tener libre pensamiento, mis hermanos, fíjense cuánto daño ha hecho a la humanidad. El hombre que ha pensado por sí mismo ha destruido muchas cosas, ¿sí? No capta que lo que hace muchas veces es contrario a lo que necesita. Por ejemplo, se está destruyendo mucho lo que es en el mundo el árbol, ¿verdad? No les importa a las personas, ellos quieren seguir haciendo dinero y dicen necesitamos árboles. Entonces, aún cuántas advertencias de que vamos mal, vamos por un mal camino, se está acabando los árboles que son los que nos dan oxígeno, son los que cuidan los animales, las aves, las abejas tan indispensables para este mundo, pero no les importa. Su pensamiento es hacer dinero. Entonces, ¿cuánto ha fallado el hombre por poner por obra su propio pensamiento? Y eso, mis hermanos, es parte del ateísmo, que haya libre pensamiento. Y tal vez sí defiendan eso, ¿no? Pero, mis hermanos, por el lado espiritual, ellos no creen. No hay razón de pensar en esa parte. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Otro pensamiento, ¿verdad?, de un ateo. Dice, un creyente me dijo, mi hijo está enfermo, voy a orarle a Dios. Yo le respondí, sí, porque aparentemente si no le avisas, no se entera, y si no le ruegas, no hace nada. Hermanos, Dios lo sabe todo, ¿verdad? Él sabe cuando estamos enfermos, todo lo que necesitamos es cierto, pero fíjense la mente de estos hombres.
¿sí? Que tenemos que avisarle porque según ellos no se enteraría, ¿sí? Y si no le ruegas, no hace nada. Sabemos pues que Dios es misericordioso y que, mis hermanos, sí es cierto que nos incita a pedirle, a orarle, para que las cosas funcionen bien y que no se tenga, ¿verdad? Que vaya ese distanciamiento o, o que no pase por nosotros hacerlo a un lado en todo lo que necesitamos, aún aunque sea en enfermedad, mayormente debe de ser el ruego a nuestro Dios, debe ser la oración a nuestro Dios, porque ¿qué puede suceder? ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? Normalmente vamos al doctor, pero ¿cuánto gastamos por ir al doctor? Y si Dios conoce nuestra necesidad y puede evitar eso, de decir, bueno, pues, si es cierto, necesitan sanidad, voy a hacer, pues, que sanen sin ningún gasto. Podría hacerlo así Dios. Pero que muchas veces, ¿qué hacemos? No, es que el doctor es el que me va a dar la solución y yo mejor me voy al doctor. Entonces, es cierto, mis hermanos, la vida está en las manos de nuestro Dios. Dice, vamos, Proverbios 19, una hoja para atrás. Proverbios 19, versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, aunque piense así un hombre, mis hermanos, a nosotros no nos debe de importar, ¿verdad? La forma como se exprese ante nuestro Dios. Nosotros tenemos ya confirmada una fe que esto debe ser así, que la oración incluso es hasta por agradecimiento a nuestro Dios, por un día más de vida, aunque ellos no lo manejen así. Sabemos pues que la vida siempre depende de nuestro Dios y que si estamos vivos ha sido gracias a Él. Y por eso aún tenemos que agradecer, aunque ellos piensen de esta forma, como dice esta circular. Por ejemplo, dice Eclesiastés capítulo 3, perdón, 9, Eclesiastés 9, y dice el versículo número 12, que dice así el rey Salomón, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se prenden en lazo. Así son los enlazados, los hijos de los hombres, en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Sabemos pues que la vida depende de nuestro Dios, ¿sí? Y que una enfermedad, cualquiera que sea, nos puede llevar a la muerte. Y, y tal vez no lo esperábamos, pero ¿quién es el que sabe cuándo vamos a morir? Es nuestro Dios. Entonces, esto de que sí, porque aparentemente si no le avisas, no se entera y no le ruegas, y si no le ruegas, no hace nada. Es un pensamiento absurdo, mis hermanos, ¿sí? Ante los ojos de nuestro Dios, ya que Él lo sabe todo y sabe lo que necesitamos, ¿sí? Dice, vamos a ver otra diapositiva. Reacción de los creyentes cuando hay un accidente. Dice, todos sobreviven. Esto es un milagro. Solo uno fallece. Esto es un milagro. Solo uno sobrevive. Esto es un milagro. Todos fallecen. Fue la voluntad de Dios. Y luego dicen que yo soy el lobo. Es cierto, mis hermanos. ¿Sí? ¿Cuántas veces expresamos eso, verdad? Que fue un niño el que se salvó. Que aún aunque el camión dio vueltas y vueltas y no hubo ningún muerto. Todos estamos en las manos de Dios. Que falleció uno y iban 200. Bueno, fue la voluntad de Dios. Aunque ellos no lo crean, es la voluntad de Dios. Así sucede. Porque esto, si decimos lo contrario, contradecimos a la voluntad del Padre. Dice Job 14, para que veamos que sí es así. Job 14, versículos van a ser el 5 y 6, para que veamos cómo nos expresa Dios aquí, que la muerte y la vida está en sus manos, y que si todavía no era nuestro tiempo, Él lo sabe. Dice así, 5 y 6, ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses
está cerca de ti. Tú le pusiste términos de los cuales no pasará. Si tú lo dejares, él dejará de ser. De entre tanto deseará como el jornalero su día. Así es. Cada día nos levantamos, no con la mente de que, pues hoy ya me voy a morir. No, con la mente de que vamos a trabajar, vamos a hacer nuestras obras y queremos volver nuevamente a la cama, tal vez cansados, para volver a dormir. Con esa mente nos levantamos. Pero todo depende, mis hermanos, de nuestro Dios, ¿sí? ¿Cuántas veces ha sucedido que, por ejemplo, una vez leí de una azafata, normalmente cuando un avión cae, pues normalmente, no siempre, pues mueren casi todos, mueren todos. Pero que a esta mujer le había tocado ya 2 veces, que en su trabajo, en las alturas, pues el avión se caía. Y ahí está la mujer todavía viva. ¿Qué pasa? Fue la voluntad de Dios que no murieron, ¿sí? Y hay otros que por menos, mis hermanos, mueren. ¿Cuántas personas también que están enfermas, y tal vez desean morir y no mueren? ¿De quién es la voluntad? De nuestro Dios. Aunque le parezca loco a la persona, mis hermanos, con este comentario, es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, no debemos de pensarlo de otra forma. Sí debemos de decir, pues sí, gracias a Dios por un milagro, no murieron, murió uno, quedó uno vivo, fue la voluntad de Dios, si murieron todos. Es así, aunque no lo quiera creer la persona, que no es creyente, pues, en un Dios, mis hermanos, que protege de tal cosa a los que tienen ese accidente. Entonces, vamos a ver otra diapositiva. Dice, el judío dice, cristianos y musulmanes están equivocados. El musulmán dice, los judíos y cristianos están equivocados. El cristiano dice, judíos y musulmanes están equivocados. El ateo dice, todos ustedes tienen razón. Fíjense, mis hermanos. Y todo, pues, lógicamente, no es causa de las diferentes formas de creer, de las religiones, ¿verdad?, que se han levantado en este mundo, que se criticamos unos a otros. Nosotros decimos tal religión no es la adecuada, aquella a la que criticamos nos dice, no, pues también estos miren lo que hacen, eso ya no se debe de guardar, y así, mis hermanos, todo. Pero pues parece que el ateo siempre está atento, ¿verdad?, a lo que hacen todos los demás, porque siempre está criticando, mis hermanos, siempre está diciendo con respecto a lo que sucede en este mundo y a lo que lo relaciona en una religión o a lo que relacionan en Dios. Siempre está preocupado de lo que hacen los demás. Entonces, digo yo, cuando no creemos en una cosa, pues para qué hablar tanto de ella, ¿no? Pero sin embargo, siempre está atento a lo que hacen los demás. Vamos a ver otra diapositiva, hermanos. Dice, si tú puedes odiar el pecado, pero no al pecador, yo puedo odiar las creencias, pero no al creyente. Entonces, otro pensamiento también, pues que es absurdo, mis hermanos. Para nosotros sí sabemos que el pecado, mis hermanos, que existe en la persona, lo lleva a cometer muchas cosas que son inadecuadas. Y sí lo decimos, ¿verdad? Que es el mismo Dios que incluso dice que odia el pecado en el hombre, pero que no odia a la persona. Y que si puede cambiar, después va a amar precisamente pues todo lo que ya es la persona, tanto el hombre como el pensamiento nuevo que tiene. Y por eso el Salmo 51 nos invita, ¿verdad?, a que renovemos nuestra mente, que la cambiemos, que la mejoremos, para que así también Dios vea, mis hermanos, que ya somos una nueva criatura. Entonces, creo que la decisión de cambiar, mis hermanos, siempre está ahí. No darle perro vivo que león muerto, dice el mismo Salomón. Entonces, mientras tengamos tiempo de cambiar, pues hay que hacerlo. Hay que renovar. Hay que saber qué es lo que es pecado. La misma Escritura nos lo dice, para poder cambiar y actuar de otra forma. No debemos decir no se puede. Claro que sí, mis hermanos. Vamos a ver otra diapositiva. Dice, soy ateo. Esto no significa que sea amargado o infeliz. No significa que creo que lo sé todo. No significa que sea odioso. No significa que el ateísmo sea mi religión. No soy ateo porque es genial.
No soy ateo porque quiero pecar. No soy ateo porque estoy enojado con Dios o por algo malo que me pasó. Soy ateo porque por, no soy ateo porque sigo a Satanás. No soy ateo porque otros ateos me lavaron el cerebro. Soy ateo porque después de analizar cuidadosamente el asunto, no veo evidencia de la existencia de ningún Dios. Y no veo ninguna buena razón para creer que existe un Dios. Busca evidencia, pero ¿cómo, mis hermanos? Quiere ver físicamente a Dios. Y sabemos que Dios, ¿dónde está? Si vemos allá en Timoteo, capítulo, me parece que es el 6, dice que Dios está en luz inaccesible, ¿verdad? Entonces, dice que no mira evidencia de la existencia de Dios, asegura que no existe Dios. Y eso, mis hermanos, se convierte en una mentira porque no puede ser verdad. Una verdad absoluta, mis hermanos, es la confirmación de lo que tú ya, ahora sí que ya revisaste, ¿sí? Ya fuiste y buscaste, por ejemplo, si sabemos que Dios está en todo el universo, que Dios creó el universo entero, tendrías que ir a hacer una revisión a todo el universo, recorrerlo, buscar y penetrar esa luz inaccesible que habla en Timoteo, y cuando ya no hayas cruzado todo el universo, haber cruzado esa luz inaccesible, y si no lo encontraste, decir entonces, si es cierto, no existe Dios. Pero mis hermanos, ¿quién puede hacer eso? La evidencia, ¿cuál es? La que nos dice el rey David, como por ejemplo, en el Salmo 19. Parte de la evidencia, mis hermanos, lo calienta a él. Parte de la evidencia la vive. Come de la evidencia de que existe Dios. Pero aún así, mis hermanos, se lo deja a la evolución. Dice el Salmo 19, versículo 1 y del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Él un día emite palabra al otro día y la noche a la otra noche declara sabiduría. No hay dicho ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió un hilo y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y él, como un novio que sale de su tálamo, alégrase cual gigante para correr el camino. Sí, bueno, voy a leer hasta el 6. Del un cabo de los cielos es su salida, y su giro hasta la extremidad de ellos, y no hay quien se esconda de su calor. En esta última parte hace alusión al sol. Cómo gira, mis hermanos. Y todo gira alrededor del sol. Es una fuerza, es como una fuerza de atracción. Gira el sol y todo el universo se mueve al giro del sol. Y dice, no hay nadie que escape de su calor o de lo que nos provoca, mis hermanos, por ejemplo, hoy, este día. Busca evidencia un ateo de la creación de Dios y, mis hermanos, goza de los beneficios de la creencia de Dios. Nosotros sí creemos, ¿verdad? Que es el mismo Dios que hizo los cielos, que lo que hace el día, lo que hace la noche, mis hermanos, es porque Dios así nos lo puso. Desde el principio está escrito, ¿verdad? El sol para luz del día y la luna pues para que alumbre la noche. Entonces, vemos pues que, ¿qué más evidencia, mis hermanos, queremos? Si todo gira, si todo fue hecho con perfección, ¿por qué la Tierra no toma otro rumbo? ¿Por qué no agarra el rumbo hacia el Sol o hacia el universo y se pierde entre un hoyo, ¿verdad? Todo gira todo el tiempo. ¿Por qué? Es la ley de Dios. Dijo, esta va a ser tu rotación y esta va a ser tu traslación. Y siempre, mis hermanos, van por donde mismo, así como todos los demás planetas, excepto, ¿verdad?, los cometas que vemos, las piedras que andan y de repente también caen aquí a la Tierra, los asteroides. Mis hermanos, es voluntad de Dios. Pero veamos pues que el mismo Sol, mis hermanos, es una de la evidencia de que Dios existe, fue creado por Él. Pero sin embargo, dice aquí, no veo evidencia de la existencia de ningún Dios.
Pero dice, después de analizar cuidadosamente el asunto, ¿con quién lo analizó? ¿Dónde lo analizó? ¿Qué hizo para decir, no hay evidencia de Dios? Como les digo, es una gran mentira, porque verdad no es, porque no puede ni salir de este planeta para decir, subo al espacio exterior, para buscarlo y decirle, oye, pues, ¿por qué no bajas a la tierra, verdad? Y te muestras. Mis hermanos, realmente otro pensamiento absurdo con respecto a la creencia hacia nuestro Dios. Vamos a ver otra diapositiva. Soy ateo y no me va mal. Mi vida depende de mis acciones y las consecuencias que tenga por ellas, de las acciones de los demás sobre mí y de mi manera en la que respondo a estas. Por lo tanto, mi vida tiene tanto sentido como la tuya. Sufro, sonrío, lloro, carcajeo, amo, odio, etcétera. Pero no se lo atribuyo a un ente espiritual del cual no puedo probar su existencia. ¿Cuántos pensamientos ha habido así? ¿En el pueblo de Israel ha habido? Claro que sí. Dice Malaquías capítulo 3 que no necesitaban de Dios, que les iba tan bien que era ilógico servirlo a Él y andar ahí, como dice el texto. Bueno, lo voy a leer mejor para no equivocarme. Dice 3 de Malaquías, versículo 15. Decimos pues que bienaventurados los soberbios y también los que hacen iniquidad son los prosperados. Entonces, dice este pensamiento: mi vida depende de mis acciones y las consecuencias que tenga por ellas. Mis hermanos, desgraciadamente así le va a suceder, ¿verdad? Al final, ¿quién es el que le va a pagar? Va a ser Dios. Dice que Eclesiastés 11, ¿verdad? Hablando al joven: alégrate, mancebo, en tu mocedad, y tome placer tu corazón, y goza de la vida y de los placeres, y anda por el camino de tu corazón. Pero aguas, nada más una cosa quiero que sepas: que de todo lo que tú hagas, Dios te traerá a juicio. Es lo mismo que le va a suceder a estas personas, en su forma de creer, en su forma de actuar. Aunque diga, me va muy bien, no necesito a Dios, al final va a ser juzgado por el mismo Dios. Y cuando venga ese juicio, porque tal vez piense, voy a morir y todo se me acabó, ya no hay más. Como no cree en Dios, seguramente no cree en resurrección, no cree en vida eterna, no cree en nada, cree en que se acabó la vida, se acabó lo que hice, lo que dejé quedará para otros, si dejé algo, y si no, pues hasta ahí llegué, no va a haber más. Y cuando venga, cuando despierte y vea la resurrección y que, mis hermanos, va a perdición, ahí cómo le va a ir, lo que va a pensar. Por eso dijo Jesús, ¿verdad? Ahí será el llorar y el crujir de dientes. Entonces, mis hermanos, esto lo hago no con la idea, ¿verdad?, de que veamos cómo piensa un ateo para ver si cambiamos, ¿no? Es para que veamos cómo piensa y que no nos atrevamos a dejar a Dios para dejar de servir o de ser lo que somos. Siguiente diapositiva. Vamos a ver otra. Jamás me ha insultado un satánico lleno de odio por no creer en su diablo. Solamente cristianos llenos de amor por no creer en su Dios. Es cierto que hay mucha provocación. Es cierto que te hacen preguntas y que uno tal vez se moleste y que te prendas, ¿verdad? Y que empieces a insultarlo, que empieces a decirle, eres hijo de Satanás, no crees en Dios. Es cierto, mis hermanos, ¿sí? Pero, por ejemplo, una persona que piensa igual que él, ¿por qué lo va a insultar? Una persona que no sea cristiana, hijo de Dios, ¿por qué lo tiene que insultar? Si tiene una diferencia diferente, porque como vemos hay muchas diferencias entre creencias, hasta los mismos ateos, ¿por qué lo tiene que insultar? No hay un por qué. Pero sin embargo, Satanás, ¿dónde está atacando todo el tiempo? Precisamente a los que sí creen, ¿sí? Y como estos hacen preguntas muy absurdas, por ejemplo, te piden, a ver, compruébame la existencia de Dios, dime dónde está. Mis hermanos, la única existencia son las evidencias.
de que este universo fue creado por Él y que es un Dios todopoderoso. Pero pues también creemos que lo que Él hace es también para protegernos y dice que habita en luz inaccesible. Imagínense el poder que tiene. Y si Él se presentara a este mundo, nos destruye. De alguna forma Dios nos está cuidando. Pero en Apocalipsis está la promesa, ¿verdad? Que ya no va a haber sol, ya no va a haber luna, no tiene necesidad. Y ya los que van a estar ahí van a poder soportar, mis hermanos, porque ya son cuerpos transformados. Y ahora sí que dice Él, ahora yo seré su luz. Ya no es una luz que hará daño, porque tenemos el cuerpo adecuado para poder soportar la grandeza de nuestro Dios, su gloria. Y en este momento, con este cuerpo, no lo podemos hacer. Entonces, dice Juan, mis hermanos, capítulo 15, porque se quejan pues de que un cristiano provocado, pues lo ofende, ¿verdad? Le dice, eres hijo de Satanás, eres esto, eres aquello. Pero dice así, Juan 15, versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Entonces, como les digo, ¿por qué lo van a insultar? Si están de acuerdo, el diablo no se va a preocupar por esta persona, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a estar molestando? Pues todo el tiempo, aquellos que sí creen y los ofende y los hace enojar, pues ¿cómo no lo van a ofender? Es obvio, pero se quejan de que uno que se dice cristiano, pues lo ha llamado de esta forma. Siguiente diapositiva. No soy esclavo como para tener señor, y mucho menos una oveja para tener pastor. Entonces, como, o sea, no me guío, no me dejo guiar por nadie. Pero, a ver, vamos a ver. ¿Dios nos tiene aquí como esclavos? No, mis hermanos. Sí, sí es cierto. No, somos una oveja, pero nos dejamos guiar por un pastor. Pero ¿qué característica tiene ese pastor? Ama precisamente las ovejas. Pero mis hermanos, no nos tiene como esclavos. Dice Gálatas capítulo 6, Dios no nos considera así. Dios, aquellos que le aman y que creen en Él, los considera de esta forma. Un esclavo, mis hermanos, no tiene derecho a nada. Simplemente sirve sin obtener ningún beneficio. Un esclavo es maltratado, ¿sí? Si quiere le da agua, si quiere le da comida, lo tiene atado en una casa sin ningún beneficio y así lo trata. Pero Dios así no nos considera, mis hermanos. Dice, es Gálatas capítulo, les dije el 6, ¿verdad? Es el 4, hermanos, perdón. Gálatas capítulo 4, versículo 6 y 7. Dice, por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, al cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por Cristo. Así es como nos considera Dios. No como esclavos, mis hermanos, para sentirnos así, ahogados por Dios. No, mis hermanos. Realmente no lo vemos así nosotros. Lo vemos como vimos la escuela. Hay bendiciones, sí, las que necesitamos, sí. Hay otros que Dios les ha dado más, qué bueno que están bien bendecidos. Hay otros que tienen menos, pero tienen y nunca se han visto en problemas. Entonces, mis hermanos, no lo veamos de esta forma como piensa un ateo, ¿sí? Servir a Dios como un esclavo, no. Ellos, no, según ellos, no necesitan nada, no necesitan que alguien les diga qué es lo que tiene que hacer, mis hermanos, porque son libres de pensamientos. Pero nosotros vamos de acuerdo a lo que Dios quiere, porque todo lo que Dios dice es bueno, mis hermanos. Nos aleja de las cosas mundanas para que estemos limpios. Y aparte nos promete una vida eterna, pues qué bueno, ¿verdad? Pero es algo en lo que ellos realmente no creen. Siguiente diapositiva, hermano. Dice, Dios es la estupidez más grande jamás creada por el ser humano. Un ser mitológico convertido en negocio para algunos y en generador de favores para otros. Es el fruto del miedo del ser humano a su inevitable muerte. La creencia en este mitológico
ser logra que el creyente se olvide por completo de su amor propio, de su naturaleza curiosa, de su necesidad instintiva de saber y cómo conocer algo nuevo cada día, de cuestionarse a sí mismo y a los demás, de no tragar entero, de ser libremente. Entonces, fíjense mis hermanos, cómo, qué pensamiento, ¿verdad? Ahora resulta que creer en Dios es algo estúpido, porque no nos deja ser como nosotros queremos. O sea que esa libertad que busca es, si yo me tatúo, está bien, ¿qué tiene de malo? Marco mi cuerpo donde yo quiera, le hago lo que yo quiera, está muy bien. Eso es, pero como este Dios te lo prohíbe, entonces es malo, es estúpido creer en él. No es algo bueno para ti, no te deja pensar libremente, no te deja actuar libremente, no creas, eso no existe, no debe de existir, mis hermanos. Vemos pues que crece, ¿verdad? Entre más tiempo pasa, el odio hacia un ser que realmente pues no conoce. Cuando realmente, pues sí, como dicen letras grandes ahí, Dios es amor, porque aún ese que se queja y se expresa así de Dios, recibe los beneficios. Así lo dijo Jesús, el sol sale sobre malos y buenos, y el beneficio es para todos. Pero ese pensamiento, mis hermanos, realmente al final será pagado, pero ya sabemos cómo va a ser. Pero dice Mateo, capítulo 24, la causa del por qué, mis hermanos, han venido todos estos pensamientos, siempre tiene una razón del por qué. ¿Sí? Dice Mateo 24, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Siempre hay un motivo del por qué, ¿verdad? Y seguir al hombre, mis hermanos, ¿cuántos hombres hay que afirman que no existe Dios? Y supuestamente son hombres con una capacidad intelectual muy grande, más que la de Albert Einstein o Darwin, Stephen Hawking, ¿verdad? Uno de los, para ellos, grandes científicos, que precisamente es el que decía que no existía Dios. Y de ahí se toman todos estos para decir si es cierto, no existe ningún Dios, mis hermanos. Y los lleva precisamente a la estupidez. Si lo que ellos dicen, eso es precisamente lo que nace en su corazón y así es como nosotros los vemos. ¿Sí? No le dan ni un crédito a un ser superior, a un ser poderoso, aunque las evidencias en esta tierra estén allí de que realmente lo que dice aquí, mis hermanos, está sucediendo. ¿Sí? Ahí está el arca de Noé en el monte Ararat, como dice la escritura. Ahí quedó y ahí está entre piedras y tierra, está estancada, pero allí está. Es la evidencia de que lo que sucedió en la antigüedad, mis hermanos. Entonces, ¿por qué mejor no buscan esa respuesta? Aquí la tienen en la misma tierra, pero no, quieren ver precisamente a Dios para decir que realmente existe. Entonces, nosotros no necesitamos verlo, nosotros creemos porque dice el apóstol Pablo, nosotros andamos por fe, no por vista. Y eso es lo que desea una fe. Por eso a muchos cristianos les dice, demuéstrame dónde está Dios, demuéstrame que existe Dios, pero porque lo quieren ver físicamente. Y nosotros no creemos así a Él, porque lo hayamos visto, no, sino porque tenemos fe. Así es, mis hermanos, pues muchos se han equivocado por los libres pensamientos, ¿verdad? Ahí los tenemos al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, murió por expresar malas palabras hacia el pueblo de Dios. Su libre pensamiento lo llevó a la muerte. Y no solamente a él, aquí va a ser presidente de Brasil también. Si yo gano esta elección, ni Dios puede quitarme mi ahora sí mi gobernatura, o no sé si va a ser presidente de todo Brasil, yo creo que sí, y ganó, pero ya cuando iba a tomar posesión, pues murió. Entonces, sí es cierto, los malos pensamientos destruyen, mis hermanos, a la persona.
Vamos a ver otra diapositiva. No necesito la idea de Dios para explicar el mundo en que vivo. Entonces, nosotros sí, mis hermanos, ¿qué explicamos a la iglesia? ¿Qué decimos a la humanidad? Que Dios tiene razón, que si cambiamos nos va mejor, que si creemos en sus mandamientos obtendremos los beneficios. Nosotros sí necesitamos de nuestro Dios, porque Él es la guía. Como vemos, nosotros nos equivocamos. Si no tenemos a alguien que nos diga cómo hacer las cosas, nos vamos a equivocar como lo ha hecho el mundo. ¿Cuántas almas se han muerto precisamente por esos malos pensamientos? Cuando vino la Santa Inquisición, mis hermanos, mataron más de 100 millones de personas. ¿Fue pensamiento de Dios? Fue del mismo hombre. ¿Se dejó llevar por quién? Por su guía Satanás. Y mataron almas como ellos quisieron. Entonces sí necesitamos de Dios, sí, aunque ellos no lo quieran creer. Siguiente diapositiva. ¿Acepta usted al Hijo de Dios como su Salvador? ¿De qué se supone que me ha salvado? De la condena eterna. ¿Y quién me condenó? Él, Dios, Él lo hizo. A ver, Dios va condenando a toda la gente y después viene su Hijo a salvarla. Así es. La verdad, me parece un turbio negocio familiar en el que no quiero darme envuelto. ¿Es cierto que Dios condena a las personas? No, mis hermanos. Cuando puso a Adán y Eva en el Edén, ellos eligieron si comían o no. Pero fue elección de ellos. Dios les dio la eternidad. Le dijo, aquí vivan eternamente. No hay ningún problema. Pero nada más no coman de esto. Y fue decisión de ellos. Así que no es Dios el que condena a la humanidad. Y si es cierto, pues envió a su Hijo para salvar lo que se perdió al principio. Y es una regla. Pero sin embargo nosotros no decidimos que viniera el Hijo de Dios a morir con nosotros. Fue el mismo Dios y fue Él el que quiso hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Agradecemos y aprovechamos ese beneficio. Pero dice un texto conocido por nosotros, Jeremías 2:19, mis hermanos, para que veamos que no es Dios el que realmente nos está condenando a nosotros, sino nosotros mismos. Jeremías 2:19, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿quién condena? Mis hermanos, nosotros nos condenamos a nosotros mismos por dejar a Dios, por tener ese tipo de pensamientos. Es el mismo Dios el que nos abandona para que nos condenemos a nosotros mismos. Entonces, por eso Deuteronomio 30 es muy claro. Aquí están mis mandamientos. Todos estos mandamientos traen bendición. Y si no los cumplen, traen maldición. Elige tú la bendición. Te doy esa buena opción de que lo hagas. Pero es tu decisión. Entonces, mis hermanos, al tener todos estos pensamientos y no cambiar, es automática la condenación. Pero que sepa el hombre que no es Dios el que lo está condenando. Él mismo se está condenando a una muerte que le traerá, mis hermanos, una gran destrucción para que deje de existir para siempre. Entonces, no culpemos a nuestro Dios. ¿Por qué mejor no revisar nuestro corazón? ¿Por qué no revisar nuestros pensamientos? ¿Por qué no lo hacen estas personas? ¿Verdad? No quieren creer en el Todopoderoso. Vamos a ver otra diapositiva. No hay ateos cuando el avión está cayendo. Cristiano, claro que no. En el fondo, todos creen en Dios. Ateo, si en los momentos de mayor pánico y ausencia de pensamiento lógico es cuando creemos en Dios, eso significa que el cristianismo es un estado prolongado de pánico y ausencia de pensamiento lógico. No es cierto, mis hermanos, porque nosotros no creemos en Dios solamente cuando estamos en peligro. Creemos en Dios cuando tenemos el pan en la mesa, cuando salimos y volvemos del trabajo, cuando nos levantamos y vemos que tenemos vida, cuando hay alegrías creemos en Dios y damos gracias en todo, no solamente en los momentos de pánico. Pero sí, ¿qué pasa? Seguramente, porque a lo mejor pues nosotros no hemos estado en una situación así, que el avión se esté cayendo, ¿verdad? Pero de seguro
es que, mis hermanos, muchos en ese momento pensaron en Dios, ¿sí? Y se olvidaron de sus virgencitas o de su idolatría, y al que clamaron fueron a Dios. Es cierto, también en peligro se nombra el nombre de Dios, pero no solamente en eso. Entonces, no, mis hermanos, no somos, no creemos en Dios solamente en el peligro. Siguiente diapositiva. Me aburren los ateos, siempre están hablando de Dios. Si no creen en Dios, hermanos, pues ¿por qué hablan tanto de Él, verdad? Como que su conciencia no los deja. Y es cierto, un ateo, los que se creen ateos, me ha tocado en los trabajos todo el tiempo, que Dios, y que Dios, y que esto, y que aquello, y que esto no existe. Todo el tiempo están hablando de Dios. Por eso este hombre dice, me aburren los ateos, siempre están hablando de Dios. Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos a Albert Einstein. Dios no creó el mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Como vemos, ha habido muchos científicos que sí creen en Dios, muchos. Incluso hasta dicen que el mismo Big Bang fue creado para comprobar la existencia de Dios. Pero muchos creen en el Big Bang que no, que fue creado para demostrar que Dios no existe, mis hermanos. Pero no es así. Entonces, dice, ya para terminar, Colosenses capítulo 1, lo que nosotros sí creemos, y esto es real, y la evidencia está en la creación de Dios, y en la perfección, no solamente que se demuestre la creación, y que está viva por sí sola, y que se mueve por sí sola, no, mis hermanos, hay un ser que lo mueve todo, y que tiene reglas sobre toda la creación que ha dado. Por eso dice 1:16, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. ¿Por quién? Por nuestro Dios. Todo fue creado por él. Le guste o no al ateo, todo fue creado por él, mis hermanos. Entonces, cuando ellos nos preguntan y nos dicen, a ver, demuéstrame que Dios existe, quieren ver físicamente, nosotros no lo podemos hacer. Solamente lo que nos enseña la Escritura, como dice el rey David. Aquí está mi evidencia, la creación que él hizo. Pero también cuando se le pregunta al ateo, ¿verdad? Bueno, ¿tú crees en la evolución? ¿Tú crees que todo fue creado, que todo vino por naturaleza, por sí sola? Bueno, pues también, ¿verdad? Que se le pregunte al ateo, o cuando le pregunten, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo surgió? O más bien, ¿a partir de qué y cómo surgió la creación? Seguramente muchos van a decir, no sé, porque así lo dicen. He estado mirando pues videos con respecto a esto, y cuando se le preguntan a partir de qué y cómo surgió el universo, dicen, no sé. Seguramente es la respuesta de muchos ateos. Y entonces te sientas a esperar a que alguien lo descubra. Sí, la ciencia lo tiene que descubrir y me lo tiene que decir. Bueno, eso es lo que están esperando, mis hermanos. No saben a partir de qué y cómo surgió el universo. Hablan de millones y millones de años atrás, y no hay ni una evidencia, mis hermanos, de algún escritor que haya dicho, es el año tal y estoy viviendo esto y vino el resultado de todo esto. No existe, mis hermanos. No hay nada. Entonces, esta forma de pensar, porque no es mi creencia, forma de pensar es absurda, y lo puedo decir, es diabólica. Es el resultado del que dice Albert Einstein. Es la ausencia de Dios en el corazón de las personas para decir que Él no existe. Y es más que nada también para tener libertad de ser, mis hermanos, como ellos creen, como ellos quieren, sin que nadie les diga nada, que lo que hace
está mal. Sigamos creyendo en Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, que ha enviado a su Hijo para salvación nuestra, y amemos pues todas las leyes de nuestro Dios, que Él sí existe, mis hermanos. Paz a vosotros.